Cuenta la historia que Herón II de Siracusa, quien era un rey, quería una corona completamente hecha de oro, entonces le encomendó a un orfebre, y sospechando que el orfebre no le había puesto todo el oro que él quería, se lo dio a Arquímedes para averiguar si era completamente hecha de oro. Arquímedes, ya que no podía fundirla, no sabía cómo resolver el problema, entonces se tomó un baño y después de unos segundos salió corriendo desnudo por las calles de Siracusa gritando ¡Eureka! ¿De qué se dio cuenta Arquímedes? Arquímedes, metiéndose a la bañera, se dio cuenta de algo muy simple. Si tú metes un objeto en el agua sube igual al volumen que tú metiste en el agua. Entonces, si metes la corona, sabes que va a subir el mismo volumen de la corona. Sabiendo el volumen, sabiendo la masa de la corona, puedes saber su densidad. Si concuerda con la del oro, es oro. Si no, no lo es. ¿Y esto qué tiene que ver con que los barcos de cientos de miles de toneladas puedan flotar? Bueno, hay dos explicaciones a esto, una intuitiva fácil y una matemática fácil, así que vayamos a la intuitiva fácil. Ok, la explicación más simple es que el agua quiere ocupar todo el espacio disponible y cuando tú le metes un objeto, por ejemplo una pelota, quiere ocupar el volumen del objeto, o sea, de la pelota, y no puede, entonces se desplaza. Esta es la razón por la que 1000 litros son exactamente un metro cúbico, porque el agua es muy difícil de comprimir, entonces ocupa el volumen que necesita. Entonces el agua que quiere ocupar el volumen de la pelota es la que empuja a la pelota hacia arriba. Esa es la manera más intuitiva de ver todo esto. Ahora vayamos a la razón exacta matemáticamente de por qué es esta fuerza que se aplica hacia arriba es igual a la masa del agua que ocuparía este mismo volumen. Vamos a definir a presión como fuerza sobre área. La fuerza que hace el agua sobre el disco es una columna de agua que tiene volumen H1 por área del disco. H1 es la profundidad que tiene el disco de aquí a acá. Y por el área, porque este es un cilindro y su volumen es área por H1. Ahora, eso es por la densidad del agua, para sacar la masa de agua que está sobre el disco, que llamaremos ρ. Y multiplicado por la constante de caída libre. Esto es porque si tuviéramos solo esto es solo kilogramos. Entonces le añadimos la constante de caída libre para que sea masa por aceleración, eso es peso, en newtons. Y después lo dividimos sobre el área, porque esto de aquí es esto y falta dividirlo sobre el área. Entonces el área se elimina acá y queda PHG. Esta es una fórmula bastante conocida en física porque es la presión hidrostática. Ok, entonces la presión que tiene cualquier objeto sobre el agua es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. La presión atmosférica hay que tomarla en cuenta porque siempre hay, bueno, al menos en la Tierra, hay aire, una columna de aire sobre el agua. Entonces hay que tomarla en cuenta en los dos puntos. La presión 1 es la presión que está sobre en la parte superior del disco y la presión 2 es la presión que está en la parte inferior. Notemos algo, como H2 es mayor que es este de aquí, es la profundidad que tiene la parte inferior, es mayor a H1, entonces si hacemos una diferencia de presiones, va a ganar la presión que está en la parte de abajo, así, y se va a eliminar la presión atmosférica, porque restamos, ¿no? Restamos este de aquí menos este de aquí, entonces este se fue, aquí como se ve. Ahora se hace ρ por G por H2 menos H1. Pero este H2 menos H1 es positivo porque H2 es mayor a H1. Entonces, esto es como gana la presión que está en la parte inferior y la presión que está en la parte inferior actúa hacia arriba, ya que la parte de abajo del disco está viendo hacia abajo. Entonces el agua no puede actuar hacia abajo porque no está el agua sobre esta parte, ¿no? Y tampoco en los lados. No tendría sentido que hubiera una presión en cualquier otro lado hacia un lado preferentemente. Entonces la fuerza va necesariamente hacia arriba. Ahora notemos algo. H2 menos H1 es la altura del disco exactamente. Entonces lo escribimos así, donde delta H es la altura del disco. Ahora la fuerza es igual a la presión, que ya la sacamos porque es la diferencia de presiones que están en el disco, por el área. Pero notemos algo ahora. El área por delta H, que es la altura del disco, porque este es el disco, este es el área de la parte superior, y este es delta H.
Entonces delta H por A es el volumen exacto del disco. Entonces esto es igual a P, a ρ por la constante de caída libre por el volumen del disco. Pero ahora pasa algo bastante curioso. El volumen del disco por la densidad del agua es exactamente la masa que ocuparía el agua con este mismo volumen. Entonces la fuerza que se le aplica al disco es igual a la masa de agua que ocuparía el volumen del disco por la constante de caída libre. Y ya. Esto es lo que notó Arquímedes. Notó que si la masa del disco que ocupa este mismo volumen le gana a la masa del agua que ocuparía ese mismo volumen, entonces el objeto flota. Esto es lo mismo que decir que si la densidad del objeto que estás metiendo es mayor a la del agua, entonces no flota. Y si la densidad es menor que la del agua, entonces flota. Pero ¿por qué entonces los barcos que están hechos principalmente de hierro flotan? Bueno, la respuesta es que los barcos están en su mayoría huecos. Entonces tienen aire que es mucho más ligero que el agua. What ray did you zap me with? I made your atomic matrix slightly lighter than air. And now your shoes are heavier than air, which makes you neutrally buoyant. Eso no solo pasa en el agua, pasa en cualquier fluido. Y el aire, como pueden sospechar, es un fluido también. Esta es la razón por la que los globos flotan. Y el principio de Arquímedes, que es del que he estado hablando todo este tiempo, es igual la razón por la que cuando estás en el agua pesas menos. O parece que pesas menos. Este es uno de los principios más importantes porque no solo esto te ayuda a entender por qué los barcos flotan, sino que también te ayuda a calcular cuánto espacio hueco necesitan los barcos para que puedan flotar. Y así sabes cuánto cargamento le puedas meter. Así que es uno de los principios más importantes de toda la historia de la ciencia. Hola amigos de YouTube, ¿me recuerdan? Solo les quería recordar que denle like, suscríbanse y denle a la campanita. Tin, tirin, 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 like.